buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Además, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Como siempre, les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, ese es el legendario reloj de Montecristi. Pusimos esas fotografías y otras más, ya que un día como hoy, 4 de abril, pero del año 1876, es fundada en Montecristi una nueva Liga de la Paz, integrada por Juan Isidro Jiménez, Manuel de Jesús Aybar, Alejandro Llenas y Domingo de Peña. Juan Isidro Jiménez y Pereira, político dominicano, presidente de la República Dominicana en los periodos 1899 a 1902 y de 1914 a 1916. En abril del 1902, el presidente Juan Isidro Jiménez fue derrocado por una revuelta militar encabezada por su vicepresidente Horacio Vázquez. La autoridad de Jiménez quedó en entredicho al producirse la ocupación extranjera y en mayo de 1916 el Congreso de la Nación se pronunció a favor del lanzamiento del ministro de Guerra, general Desiderio Arias. Presidente Jiménez se vio forzado a presentar la dimisión y fue sustituido en la presidencia por Francisco Enríquez y Carvajal. Por eso pusimos ahí varias imágenes ahí de Montecristi, que fue donde se forjó políticamente el expresidente dominicano Juan Isidro Jiménez. Pues bien, señoras y señores, vamos a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante. Tenemos dos invitados muy relacionados con la arquitectura. De modo pues que tenemos con nosotros hoy al arquitecto Marcos Kent y tenemos también al maestro José Vázquez, estudiante de términos de arquitectura. Pero vamos a saludar primero a nuestro contertulio, que siempre está con nosotros prácticamente en nuestros programas Deportes, Artes y Más y la tertulia cultural, el maestro José Vázquez, hoy como invitado especial junto con Marcos Kent. Buenas tardes, maestro Vázquez. Bueno, buenas tardes. Primero déjame saludar a Marco y decirle que muy contento de que él esté con nosotros para compartir sus conocimientos. Yo ayudaré en lo posible, puesto que la experiencia no es la misma. Me imagino que lo que ha recorrido Marco es bastante. Esta tarde tenemos un interesantísimo tema que vamos a desglosar poco a poco. Y queremos que los que están presentes en estos momentos, ya se hizo presente Ramón Murillo, te felicito por ser el primero, que hagan clic para que este programa pues se conozca y se vea en diferentes partes del mundo y por las diferentes plataformas. Un saludo a Vilma y a Virgilio y a nuestro contertulio también, aunque no están, Pablo Nelson, Luisa, Bernardo, José García, que son también parte de este elenco del programa. Yo creo que tenemos un programa interesantísimo. Mucha gente no conoce realmente de este tema y muchos vivimos, o todos vivimos en unidades de casa, edificios, y transitamos por la calle y la mayoría quizás no sabe
muchas cosas que se van a exponer hoy. Así que bienvenido, señor Marcos, y bienvenido, Vigilio, y vámonos bueno, adelante con la presentación de Marcos. Gracias, gracias. Vamos a pedir, mientras tanto, al arquitecto Marcos Kent que vaya encendiendo su micrófono. Que vaya encendiendo su micrófono. El arquitecto Marcos Kent ya ha estado con nosotros varias veces. Yo creo que esta es la tercera vez que ya está con nosotros. Marcos, graduado de arquitectura de nuestra querida Quisqueya, residente en Miami ya por muchos años. Ha sido uno de nuestros contertulios en varias ocasiones. Yo creo que, repito, creo que es la tercera vez. Así que buenas tardes, Marcos. ¿Cómo está? Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Gracias, buenas tardes, Virgilio, buenas tardes, maestro Vázquez, buenas tardes a todos los contertulios que hoy no están con nosotros porque acostumbran siempre a estar en este espacio. Y una vez más te digo, Virgilio, gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo prestado hacia mi persona de yo poder transmitir por este medio mis conocimientos y aprender también de las cosas que el maestro Vázquez pueda tener como un estudiante de término, porque no solamente quiere decir que un estudiante de término no se considera también un colega, sino es una persona con experiencia. O sea, estamos aquí para tratar de orientar a aquellos que no conocen, como dice el maestro Vázquez, que es un edificio, un edificio arquitectónico, y tratar de clarificar ciertas cosas y exponer lo que algunos desean que escuchar y que desconocen. Estamos aquí y en espera de que todo salga como la mano de Dios espera que Okay. Gracias, Marco. Marco, cuéntanos un poquito. Vamos a empezar que tú nos cuentes. Tú estudiaste arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, te graduaste allá. Cuéntanos de tus estudios de arquitectura. Y mis estudios que yo empecé en la Universidad Central de Dominicana, en San Pedro, ¿no? Egresado de esa universidad. Emigré aquí a la ciudad de Miami, aquí continué con un estudio en la Universidad Internacional, con la Universidad Internacional, ahí en Biscayne Boulevard, donde hicimos un posgrado en diseños de interiores y un estudio de urbanismo. Somos egresados de la Universidad Central de México. Tenemos varios cursos técnicos, tenemos varios días laborales a nivel arquitectónicamente hablando. Como propulsor y creador del diseño de la iglesia La Dú de San Pedro de Macorís, una de las iglesias más famosas que tiene San Pedro de Macorís. Fuimos quien diseñamos esa iglesia, tenemos el diseño de esa iglesia. Y actualmente somos más poetas que arquitectos por la condición del tiempo. Es lo que pudiese decir. Pero yo quisiera también, antes de entrar en materia, de hacer una breve historia de cómo surge y cómo nace la arquitectura. Y si el tiempo la merita y si se permite, ¿verdad? Para poder orientar hacia dónde vamos, qué percibimos, qué buscamos. Mira, debemos recordar dos periodos muy importantes en el término de la arquitectura. Es la transición del paleolítico al neolítico. No sé si el maestro va a que recuerde estos dos periodos. En la transición del paleolítico al neolítico, en el periodo paleolítico, todos recordamos que fue la edad de piedras antiguas, ¿verdad? Y la edad de piedras antiguas fue el periodo más largo de la prehistoria humana, caracterizada como la vida nómada. Uso la vida nómada, que la casa, la relación del uso de herramientas de piedras talladas, con el uso de cuevas como viviendas y refugios. Eso dio una matiz a que la humanidad viviera de una manera nómadamente hablando. Pero no fue hasta el neopélico, el paleotismo, que la arquitectura como concepto y práctica nace. ¿Cómo nace la arquitectura? Perdón. La arquitectura nace realmente con la humanidad. Si el maestro va a que me ayude y me corrige, yo creo que me puede decir que eso. La arquitectura nace como concepto práctica realmente durante el periodo neolítico, ¿verdad? Cuando la humanidad abandona la vida nómada,
Comunidad abandona la vida nómada y construyen viviendas estables y recintos. ¿Qué sucede? En ese periodo todavía todavía no se consideraba la arquitectura como tal. Porque debemos recordar que la arquitectura se empieza a considerar hasta la Edad Griega, donde surgen las famosas pirámides griegas, que las vemos por múltiples sitios, y históricamente todavía se hablan de aquellas pirámides griegas voluminosas. Se cuestiona el método de cómo se pudiesen construir, si se utilizaron maquinarias o si fueron verdaderamente manos humanas que se realizaron, pero realmente sí existen datos históricos de que la arquitectura comenzó con la humanidad en la transición del neolítico. No sé si el maestro Vázquez puede agregar algo de eso. Es lo que pudiésemos decir de una breve historia reseñada de cómo nace y inicia la arquitectura. Otro punto muy importante que ahí embarco al maestro José Vázquez, donde usted dice estudiante de término, el padre de la arquitectura, considerado yo como el padre de la arquitectura, y el primer arquitecto histórico que se conoce fue Giotes, ¿verdad? Y Giotes, un nombre que no puedo dominar bien, que él, a pesar de que fue el primer arquitecto histórico conocido, no fue egresado de ninguna universidad conocida. ¿Por qué no fue egresado de ninguna universidad conocida? Porque en aquel entonces, en aquellos tiempos, no existían las universidades. Pero a pesar de eso, Giotes se le atribuye a Iliote la famosa obra de las 3 pirámides hechas aquel rey. Pero los españoles tienen una diferencia de historia con eso, porque los españoles dicen que el primer arquitecto, y como padre de la arquitectura, ellos consideran que es Juan Herrera Milano. Juan Herrera Milano, ¿verdad, maestro? Juan Herrera Milano. Sí, fue el primer arquitecto graduado y egresado de la Universidad Española, que no se puede recalcar que una de sus obras más de adelante fue el Real de Alcázar de Madrid, como también el monasterio de la iglesia de Juan Martín. Pero eso no quisiese decir de que Iliote no es, para mi concepto, el padre realmente de la arquitectura. En República Dominicana no nos podemos quedar atrás, no debemos buscar la arquitectura de aquella persona que lo desconocía. Me parece que se llamó Guillermo González Sánchez, ¿verdad? Sí, Guillermo González Sánchez, sí, el padre de la arquitectura dominicana. Se le considera como el padre de la arquitectura dominicana. Hasta ahí yo puedo hacer una breve historia reseñida por la cuestión de la creación del tiempo en estos medios y le cedo los micrófonos al maestro Vázquez a ver si puede abundar más y puede asistirlo más en cuanto a una breve historia de la arquitectura para que los amigos espectadores puedan entender el tema de lo que se va a tratar en la continuación. Indudablemente, usted se basó en lo, diría, mundial e internacional, que conforman los dos periodos, el paleolítico y el neolítico. Yéndonos a nuestra república, indudablemente no se llamaba República Dominicana, tenemos 3 etapas. La etapa de los aborígenes, en los bohíos, las primeras construcciones realmente que se hicieron en República Dominicana eran los bohíos, usando materiales rústicos como la madera, la palma, la hoja de palma, y construían prácticamente un círculo de varios, dependiendo de los cacicazgos, por supuesto, que era un círculo de algunas viviendas hechas rústicamente de palma y de palo, madera, y un centro donde realmente el bohío y el centro donde ellos jugaban, la pelota que ellos jugaban, por supuesto. Y eso sucedió hasta la llegada de los españoles en 1492. Hubo un cambio drástico con la llegada de los españoles. Ellos indudablemente que trajeron la arquitectura, la cual tenía prácticamente algo de barroco, algo de gótico y algo de renacentista. Siendo Oviedo uno de los más destacados en confeccionar los edificios y hacer los edificios a partir de esa época.
Esa época dura hasta los tiempos de Trujillo, que ya en Trujillo trae otro nuevo estilo, otro nuevo era de la arquitectura, que más adelante podemos desarrollar entre los dos. Y últimamente el modernismo, el premodernismo y el postmodernismo, que tienen muchísimas influencias de muchísimas cosas que podemos desarrollar más adelante, porque nosotros hemos sido realmente un conglomerado de cosas de afuera y cosas de adentro. Y eso por ahora diría que es la parte esencial para que la gente entienda que la República Dominicana tuvo 3 etapas grandes, o 4 etapas realmente, porque estamos en una siguiente etapa ahora, que vuelvo y repito, la época indígena de los aborígenes, hasta 1492 que llegaron los españoles. También hubo presencia de Francia, de Inglaterra, o sea que tenemos una mezcolanza en la época de Trujillo y actualmente. Por ahora yo diría que lo podemos dejar así, porque si no el programa no daría tiempo. Desglosar la historia de la arquitectura nos tomarían 3 o 4 programas. Exacto. La historia es extensa, por eso yo quise irme hacia la historia un poquito más retrocedida y le permití al maestro Vázquez, como somos los dos panelistas, que el maestro Vázquez se fuera a la actualidad de la República Dominicana, porque así no confundimos a los amigos que nos están escuchando en estos momentos. El compañero Virgilio, que es el moderador, puede decirnos qué tema debemos abordar para nosotros entonces abordar. En cuanto a arquitectura, bueno, yo estudié ingeniería industrial, o sea que en estos términos, por aquí yo voy a aprender de ustedes. Vengo a aprender de ustedes. Bien, Marco, tú me estuviste hablando en días pasados. Bueno, no en días pasados, ya hace un par de meses más o menos, que de ahí fue que nació la idea de este programa. Sobre la Asociación de Arquitectos Tradicionalistas, que tú estás involucrado en darle forma, no sé si en qué proceso estará la asociación, pero cuéntanos de la asociación, en qué etapa se encuentra y cuál es el objetivo principal de esa asociación. Gracias. Mira, excelente pregunta. Pero primero quisiese, como siempre, tratar de hacer una explicación un poco más entendible para no confundir, porque en este medio tú eres muy bien visto. Es un medio que se expande y se ve por muchas partes. Puede ser que ahora mismo estén sintonizados arquitectos, expertos arquitectos igual que nosotros, estudiantes de término como el maestro José Vázquez con vasta experiencia, y se pueda confundir si yo le explico lo que es un arquitecto tradicionalista y lo que es un arquitecto moderno. Cuando yo digo la Asociación de Arquitectos Tradicionalistas, un arquitecto que practique el modernismo puede convertirse en un arquitecto tradicionalista, porque el arquitecto tradicionalista es aquel que se enfoca en la arquitectura, como su nombre dice, tradicionalmente hablando. Como su nombre lo indica, se caracteriza por las identidades culturales. Se diseñan con las identidades culturales, utilizando la técnica social de un entorno étnico. Por ejemplo, el arquitecto tradicionalista trata de usar materiales típicos del sector donde está la hábitat. Ese arquitecto tradicionalista utiliza materiales locales y técnicas de construcción tradicionales y pasa de generación en generación. O sea, la tradición pasa de generación en generación, de que no se pierda ese criterio tradicional. Pero vuelvo y repito, eso no quiere decir que un arquitecto moderno no se pueda convertir en un tradicionalista. Ahora bien, el arquitecto moderno, ¿existe una diferencia entre un arquitecto tradicionalista y un moderno? Sí, y paso a explicarla. Ya yo expliqué la diferencia que hay entre un tradicionalista, entre un moderno, que el tradicionalista se enfoca en el estilo y técnica históricamente hablando y filosóficamente hablando, tradicional arquitectónica. Y el moderno busca la innovación y la funcionalidad utilizando materiales un poco más innovadores, que por eso es que vemos los famosos
y deslumbrantes fachadas con una serie de espejismos. Este busca un diseño un poco de un estilo más contemporáneo, pero sí puede convertirse en tradicionalista. Ahora, la Asociación de Arquitectos Tradicionalistas es aquel que trata de aglutinar a aquellos arquitectos que cuando llegó la evolución tecnológica del AutoCAD no pudieron adecuarse a esos tiempos y que estos muchachos modernos de ahora, estos arquitectos modernos de ahora, no tuvieron la vivencia estudiantil que tuvo el maestro José Vázquez y que tuvo mi persona. Entonces, ¿qué busca la Asociación de Arquitectos Tradicionalistas y estudiantes de arquitectos tradicionalistas, que ellos también pueden ser parte de la Asociación de Arquitectos Tradicionalistas y estudiantes, como estudiantes de tecnología, porque tuvieron la vivencia dirigida? El concepto de esta asociación está en la etapa preliminar de inicio de conquista de aquellas personas que despierten interés en parte de la misma, con el mensaje de tratar de que el maestro, voy a citar al maestro José Vázquez, por ejemplo, un arquitecto que no tuvo la oportunidad de actualizarse, pero tiene una serie de vivencias históricas arquitectónicas engavetado en su casa o en su antigua oficina, porque lo desplazó, la tecnología lo desplazó, él no pudo adecuarse a ella. Nosotros estamos tratando de que él salga y tenga esa vivencia y podamos orientarlo a aquellos muchachos que se han formado como arquitectos, pero que no tuvieron esa vivencia estudiantil, como aquel uso del Leroy, el famoso Leroy que usábamos. El Leroy. ¿Cuánto trabajo me dio? Mira que el maestro se ríe. El Leroy, a enseñarle a ellos lo que es un Leroy, enseñarle a ellos lo que es un sinógrafo, enseñarle a ellos lo que era una regla paralela, no la famosa regla que yo conocí, sino lo que era una regla paralela, y cómo nosotros hacíamos la técnica de trabajo en una mesa de dibujo. Y tratar de, con eso, sacar ese arquitecto y llevarlos a las facultades arquitectónicas nuevas, a la escuela de arquitectura nueva, y decirle, mire arquitecto, vamos a llevarlo a usted para que usted oriente a los muchachos, le explique cómo nosotros usábamos el cartabón, cómo nosotros dibujábamos con la regla escala. Acuérdate que a una regla escala era muy moderna porque está en la computadora. Antes la regla escala tenía a 1 a 50, a 1 a 100 y a 1 a 20. Creo. Y para nosotros hacer un trabajo, Virgilio, a 1 a 200, que muchas veces los maestros decían, bueno, este trabajo va a ser cada 1 a 200. Nosotros tenemos que convertirle cada 1 a 100 a 1 a 200. El joven de ahora tiene una computadora que tiene un comando que le convierte la escala que él quisiese hacer y no tiene ningún problema. Nosotros no. Nosotros tenemos que convertirle la regla escala de 1 a 100 a 1 a 200 o a la escala que nos dijese el maestro. Entonces, una cosita también, en aquel tiempo también resulta que era ingeniero arquitecto, o sea que uno tenía que hacer parte hasta de la estructura, la cloaca, la electricidad, no era hacer el fácil. levantamiento de cimiento, hacer el estudio de cimiento, todo. Entonces, hacer la instalación sanitaria, diseñarla, toda la instalación sanitaria, y hacer un diseño estructural. Entonces, todo ese trabajo que nosotros elaborábamos, que lo hacíamos a mano alzada, por eso te mandé una imagen de cuando éramos estudiantes visibles. Nosotros debemos de llevarle eso a las nuevas generaciones y tratar del arquitecto que entiende de que puede, quizá en este momento está tan depresivo porque se encuentra que ya no tiene utilidad, traerlo a la vida útil. Y el muchacho de ahora, el arquitecto de ahora, nos va a agradecer a nosotros que nosotros le demos esa orientación. Por ejemplo, dirán quizás algunos que están escuchando, pero Marco sabe que por ahí también está la tesis que ellos dejan ahí. Sí, ahí está la tesis de grado, pero la tesis de grado se encuentra archivada en una universidad. No es lo mismo que yo coja al maestro Vázquez y le diga, maestro Vázquez, usted tiene en su poder todavía aquellos trabajos que usted entregó y aquellos trabajos que usted le sometió al Departamento de Obras Públicas cuando usted hizo el proyecto tal o cual. Y ese trabajo esos planos fueron elaborados a mano. Usted lo tiene, sí, consígamelo. Y eso vamos a exhibirlo como un museo. Y vamos a exhibirlo, vamos a enseñar a los muchachos cómo nosotros hacemos la técnica, porque el arquitecto de ahora no trabaja a mano alzada, trabaja con el AutoCAD. No estoy diciendo, no quiero que se confunda, no estoy diciendo que quizá no tengan la experiencia de trabajar, pero no tuvieron la oportunidad de formarse como nos formamos nosotros.
Y la idea central de la Asociación de Arquitectos Tradicionalistas es orientar, aportar y recordarle a la nueva generación de que sin esa base, hoy en día, la arquitectura no fuese lo que hoy en día es. Y tratar de llevarle el mensaje de manera directa y revivir a los arquitectos que hoy en día están en su casa recagados. Le voy a citar Tú un sabes, ejemplo, un poquito más breve y pasarle a la participación del maestro Vázquez. Yo visité a un antiguo maestro, profesor mío de diseño 4, el arquitecto Rijo. Me lo encontré en su casa y me dice, oh, ni me conocía. Cuando le digo, Rijo, le habla Marco. Usted me decía el cocoro inquieto. Oh, mi hijo, ¿sabe qué estaba Rijo? Echándole agua a unas matas y me dice, yo tengo más de 15 años que no le pongo la mano a nada de arquitectura, porque yo no pude actualizarme, no pude hacer nada, y yo me entretengo con mis plantas. Eso a mí me deprime. Y yo le dije, pero entonces le planteé al maestro Río esa idea que estamos planteando aquí hoy, y él fue el primero que dijo, cuenta conmigo. Y como él, Virgilio, me han manifestado, no solamente dominicanos, porque abrimos un chat a nivel internacional, y ahí hemos conseguido peruanos, venezolanos, panameños que están dispuestos a trabajar con nosotros. Y la idea nuestra es ir más allá y hacer el Museo de Estudiantes y Arquitectos Tradicionalistas. tú sabes que me acordaste, a mí me dio historia de la arquitectura. Bueno, eran dos historias de la arquitectura que había que tomar. El apellido González de la Vega, él era un restaurador de monumentos nacionales. Y en ese momento él estaba restaurando la Catedral de la Vega, nunca se me olvida. Y en la historia de la arquitectura 2, yo la pasé, ¿sabe cómo la pasé? Él me ponía a dibujar las cosas que él estaba haciendo. Y la verdad que yo tenía porque yo estudié pintura primero, estudié a carboncillo y a pintura en la Escuela de Bellas Artes de Santiago con el profesor Cuquito Peña. Entonces yo era muy hábil en eso. Y él me dijo, mira, tú vas a pasar la clase nada más que dibujándome. Tú me vas a dibujar todo lo que yo vaya. Y yo quisiera tener esas cosas, las perdí porque yo me mudé a Nueva York. Pero hablando tú de esa forma, digo, wow, si yo tuviera esos dibujos que yo hice en ese tiempo. Increíble, increíble. Y me di muy buena Mira, perspectiva. tú sabes que yo conservo todavía una regla de escala. Ah, sí. La regla de escala que usábamos en aquellos tiempos, o regla de cálculos. Le llamaban también regla de De cálculos. cálculo también, sí, sí, sí. Más bien, más era regla de cálculos. Y la verdad que es increíble. Hoy día yo digo, ¿y cómo era que uno esto tenía que pasar? Lo que tú acabas de decir, Marcos, dependiendo de la escala, si era escala de 10, escala de 50, lo que fuera, hacer la transición. Ahora es todo tan fácil. Con Tú sabes que estando, una calculadora científica ya te hace todo, te saca los senos, arcosenos, todo. estando yo en el octavo semestre, ya pude construir. Indudablemente me buscaba asesoría también de los más viejos que yo. Y me acuerdo que le hice una casa a un primo mío que vivía en Nueva York y de Nueva York nos fuimos a Santiago a hacer la casa. Una casa de 5 habitaciones, de dormitorio con baño cada una, un área social inmensa abajo, sala, porque a la gente le gustaba sala de visita, sala de diario, comedor de visita, comedor de diario. Y un maestro constructor me agarró y me dio clase, como no te imaginas, porque yo pensaba que sabía más que él. O sea que los maestros constructores dominicanos, bueno, digo de dominicano en mi caso, tienen un conocimiento, aunque básico, pero un conocimiento tremendo y pueden agarrar a cualquier arquitecto que salga de la universidad y darle clase. Eso es cierto. Una de las inquietudes que nos asistió a nosotros también eh, a formar la función de arquitecto tradicionalista y de estudiantes. Como les repito, el padre de la arquitectura, según mi criterio, y yo no pasó por universidad, sin embargo Sí, sí. fue el padre de la arquitectura.
porque la arquitectura no es más, señor, que la arquitectura es una esencia, es una ciencia que es vigente. Mira, Virgilio de vecindad se cuenta, en cada ser humano vive un arquitecto. Virgilio es arquitecto, Virgilio diseñó esta plataforma, nadie se la diseñó, la diseñó Virgilio. ¿Quién es el arquitecto de esta plataforma? Virgilio. Entonces, no, nosotros lo que estamos buscando es traer esas emociones que quizá como el maestro José va a decir, wow, yo he sentido satisfacción. Ese wow del maestro José va, que él no sabe cómo me llegó a mí. Si él supiera cómo me llegó a darme ese wow, ¿por qué? Porque vi que el mensaje está llegando. Sí, Y sí, sí. no es verdad, no es verdad que si, no es verdad que tú, como el maestro Vázquez y unos tantos más, tú le dices, mira, mañana en la Pucamaima o en la OIM o en la UAC, yo hablé con el decano de la UAC, que también estamos con esas conversaciones, yo hablé con el decano de la UAC y tus obras arquitectónicas, tanto como estudiante, como planos profesionales, el que sometió plano a obra pública, como el caso nuestro, para mí es fácil, porque yo voy a obra pública y solicito los planos que yo he sometido en los últimos 15, 10, 20, 12, no voy a decir cuántos años más, porque no voy a permitir que me calculen la edad, es mucho tiempo. En los últimos años, los planos que yo sometí en obra pública están ahí, más la mayoría de las cosas de cuando yo era estudiante que la conservo, como yo hay mucho. O sea, que quizás el arquitecto que no tenga sus materiales de cuando estudiante, por lo menos puede conseguir los trabajos que se metió como profesional. Pero tú se imaginas, maestro Vázquez y Virgilio, que, que hagamos el museo histórico de la arquitectura, donde llevemos el Leroy, los cartabores, la Wow, los wow, sí. tipógrafos, donde que no todo el mundo sabía trabajar con el Leroy, ¿eh? No. No todo el mundo sabía trabajar con el Leroy. El Eso papel sería bond, interesantísimo, la verdad que sí. el papel bond, el papel mantequilla, mostrarle a ellos que cuando nosotros trabajando con el Leroy tenía problemas, tenía algún defecto, ese chinógrafo tenía algún defecto y no dañaba una raya, ya se dañaba la planta. Hoy en día no, hoy se le pasa un muro, ellos se pasan un muro y ellos rectifican con el corrector que tiene la computadora, nosotros no. Si nosotros representando un muro, el chinógrafo no dañaba ese muro, se dañaba la planta completa. Sí, sí, sí. Y cuando teníamos el dibujo artístico, ese sentimiento dibujando artísticamente, a mí me dio dibujo artístico el arquitecto Fernando Villamor, que va a ser parte de nuestros asesores, está como asesores, va a ser parte, estamos tratando de conquistarlo como asesores de los arquitectos profesionalistas. Y Fernando Villamor nunca nos dio clase en el aula. Él llegaba con un cigarro, me acuerdo como ahora, y decía, estudiantes, cojan su material de trabajo y váyanse a dibujar la rectoría de la universidad. Sí. Era para afuera dibujar la rectoría. Tuve ese grupo de, tuve a todos sentados en el sol, dibujando la rectoría de la universidad. No estoy diciendo, vuelvo y aclaro, que los arquitectos modernos de ahora, formados con la tecnología que existe, sean menor que nosotros. No, yo entiendo que quizás hasta tengan mejor criterio y mejor avance que nosotros. Ahora, deben de entender que nosotros fuimos la base para que ellos hoy en día tengan ese modernismo que hoy ellos escriben. Y Marcos, ¿te acuerdas, Marcos, las secciones que había que hacer? Secciones de, A, B, secciones. Oye, eso era no definitivamente un solamente caso. eso, había que hacer Mira, sesiones, Marco, pero marcada por el profesor, no era la sesión que tú querías hacer. Él te marcaba, mira, tú vas a sesionar aquí y vas a sesionar aquí. Porque cuando yo mismo, yo le voy a sesionar por donde pasara cualquier batería de cocina. Yo trataba de no sesionar por ahí. Entonces, hay un profesor de diseño 4, chiflino, que me decía, inglés, yo te conozco, ven, tú vas a sesionar la sesión que tú vas a hacer, y me marcaba la sección. Entonces, y, pero no solamente eso, y perspectiva y sombra. El Sí, trabajo de sí. perspectiva y sombra. Eh, Con estas bueno, miren, pequeñas señores, manos había que sombrear, figurar la sombra, la proyección de la sombra y las plantas. Todo sí, ese sí. trabajo debemos de exhibirlo en el Museo Histórico Arquitectónico, que creo que no es aquí. Yo Marco, sí, mira, adelante. cuando regresemos, maestro Vázquez, yo quiero que usted me salude unas cuantas personas, pero Marco, vamos a ir a la pausa después que el maestro Vázquez nos salude unas cuantas personas. Bueno, Yo estuve presentando, mientras tú hablabas, un,
un dibujo arquitectónico que tú me enviaste que luce como la fachada de entrada de un edificio. Pero cuando regresemos, yo voy a poner esa foto de nuevo en pantalla para que tú nos describas un poquito sobre esa fotografía, ya que la puse varias veces. Adelante, maestro Vázquez, vamos a saludar a unas cuantas personas. Sí, por aquí está Antonio Escobosa, saludos, nos envía. Dos veces manda mensajes. Gracias, Antonio, por esos mensajes. Víctor Manuel Sepúlveda también está con nosotros. Magalia Costa, Margarita Pérez, Betty, Alba Weber, y el doctor Ceballos también lo vi por ahí que está con nosotros. Sí, O sea doctor que... Ramón Ceballos. Y Ramón Morillo. Ah, ese fue el primero. Ahí está Morillo, fotógrafo profesional. Ramón Morillo. Mira, ahí que tenemos a Morillo, señores. Antes de ir a la pausa. Morillo se dedica también, aparte de ser fotógrafo, Morillo también está dedicado a pintura, a pinturas de hogares por dentro y por fuera. Si ustedes necesitan una fotografía, una boda, un cumpleaños, una fiestecita, lo que sea, o pintar, comuníquese con Ramón Morillo al 786-597-6672. Pero ahora vamos a la pausa. Regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Miren, señores, en nuestro periódico digital quisqueyausa.com, 2 artículos nuevecitos esta semana del maestro José Vázquez, el negrito detrás de la oreja. El maestro José Vázquez, este fresquecito, salió ayer. Y también uno de Medrano, de Ramón Medrano, el último: del mar salimos y por el mar vivimos. Ese salió antes de ayer, de Ramón Medrano. Así que los invitamos a que visiten nuestro periódico. Marco, te invitamos a que escribas a nuestro periódico digital quisqueyausa.com cuando está a tu disposición. Miren, señores, ya estamos en la segunda mitad del programa. Vamos a seguir. Miren, tenemos unos cuantos temas interesantísimos que vamos a seguir hablando. Pero antes, Marcos, vamos a darte el micrófono una vez que tú enciendes el micrófono. Y nosotros vamos a poner en pantalla esa fotografía que tú nos mandaste, de un diseño manual, luce como la fachada de un edificio. Así que coméntanos y vamos a poner la fotografía en pantalla. Adelante, Marcos.
Y bueno, mira, eso que te enviamos es parte de lo que hemos venido hablando en el transcurso del programa. Eso es una elevación frontal. Eso es una elevación frontal de cuando dábamos diseño 2. La restauramos y tratamos de enviarla para darla a conocer. Es una elevación frontal hecha, como terminaba hablando, hecha con una regla T, un cartabón a 45, un cartabón a 60, un lápiz HB y un lápiz HB. Eso fue cuando estábamos dando diseños arquitectónicos 2 en aquellos tiempos. Entonces, ahí el maestro va que puede apreciar que toda la técnica que se puede ver ahí, si se puede apreciar un poco borrosa por la inclemencia del tiempo, son técnicas totalmente a mano, a mano. Hoy en día, si hubiese sido en la computadora, yo restauro eso en la computadora y si hubiese visto de otra manera. Pero de esa manera era que nosotros trabajábamos y de esa manera es que se trabajaba y de esa manera es que nosotros queremos exhibir y esas son las cosas que nosotros queremos mostrar a la nueva generación arquitectónica que no tuvo la oportunidad de formarse como nos formamos nosotros. Esa idea es una elevación, Virgilio, no una fotografía. Eso se llama una elevación frontal. ¿Sabe que? No, yo dije fotografía porque tú me mandaste la Sí, sí, fotografía. correcto. Esto sí, la elevación frontal. ¿Qué es una elevación Maestro Vázquez, frontal? ¿usted hizo alguna de esas también? Me acordó que con los cristales uno le hacía esa ceñita así para que se Para que supieran se que vea eran que era cristales. cristal. Esa era la forma de dibujar que era cristal. Además, siempre te vas a dar cuenta que hay una línea más gruesa, que el lápiz se usaba más grueso para sacar hacia el frente lo que tú querías Para hacer sacar. el relieve de El qué es lo que relieve, estaba más. exacto. Oye, eso no era fácil. Ok, Esa era, Qué lindo. es una elevación frontal. elevación frontal, correcto. Miren, señores, vamos a pasar ahora al próximo tema, porque tenemos dos temas más que queremos desarrollar. El segundo tema que tenemos es la planificación urbana en la República Dominicana. Planificación urbana en la República Dominicana. A ver si ustedes nos dan una especie de actualización y comentarios sobre la planificación urbana en la República Dominicana. Mira, como siempre, voy a hacer una breve introducción de qué es una planificación urbana. La planificación urbana no es más, como el maestro Vázquez entiende, que el proceso que busca organizar y diseñar áreas urbanas para el desarrollo sostenible y equilibrio considerando el uso del suelo. Pero, ¿qué está pasando en nuestra República Dominicana? En nuestra República Dominicana nos hemos olvidado un poco de hacer una planificación realmente adecuada a los tiempos como se debe hacer, porque el uso de suelo es muy importante y determina cómo se utilizan los espacios urbanos, incluyendo la ubicación de vivienda, los de los comercios industriales, los espacios y los espacios públicos. Pero a mi entender, ha habido Los un linderos descuido, también, los y linderos. los linderos, perdón. Sí. Entonces, Sí. ¿qué ha venido transcurriendo con la República Dominicana? La República Dominicana se dice, según investigaciones que hice, para que no se vea como que uno está tratando de denigrar ni a nadie, que la última planificación la sometió el presidente Luis Abinader ahora en su primero o segundo periodo. Pero eso no es funcional desde el aspecto arquitectónicamente hablando. ¿Por qué? Porque una planificación no es de ahora para ahorita. Una planificación debe de ser con un previo tiempo determinado, porque tú lo que planificas es el crecimiento urbano de una determinada población o de un determinado sector. Él podría haber hecho lo que es un análisis planificado de la ciudad de Santo Domingo, no de la expansión territorial del país, porque ha habido un descuido con lo que es la demarcación territorial del país. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hoy en día hay una serie de personas que se llaman desarrolladores de proyectos, que te implementan un proyecto en una área cualquiera y de ahí te suben una serie de indicaciones y ellos tienen el permiso.
sin una planificación previa. ¿Qué trae? Eso trae al caos vehicular, eso trae al caos de las necesidades básicas y trae al caos de la falta del entorno, rompe con todo lo que es el entorno arquitectónico de esa área. ¿Por qué? Porque no se están respetando las demarcaciones territoriales ni se está haciendo una planificación vial y adecuada a lo que es el desarrollo urbano de una ciudad o de un sector. El uso inclemente de las áreas verdes, el uso inclemente de las áreas verdes, ese desorden de crear barrios sin planificación ninguna, eso debe de parar, eso debe de ser un poquito de frenarlo y de tratar de que entendemos de que, bueno, el país tiene, todo crece, sí crece, pero bajo una planificación correcta y adecuadamente. Porque anteriormente hablando, tú veías en tiempos anteriores, cuando tú construías una vivienda, tú te asegurabas de que esa vivienda, la que tuvieran a tus alrededor, cumpliera con los estándares de tu vivienda. Pero hoy en día no. Hoy en día da lo mismo ponerte un taller, como ponerte una iglesia, como ponerte un colmado. En un área donde supuestamente estaba destinada para viviendas urbanas y hacer las demarcaciones urbanamente correspondientes de sus calles y sus necesidades básicas y respetar lo que se llama el territorio, pero no se está respetando. Entonces, yo entiendo de que se debe de analizar y se debe de hacer una mejor planificación en ese aspecto y frenar un poco lo que se llama esa degradación de ese crecimiento improvisado que ha tenido la República Dominicana. Esto va que puede ser No, y algo que debemos señalar es, aparte del estudio de suelo que nunca se hace prácticamente, la cloaca, lo que va, cuántas personas más van a vivir ahí, van a usar sanitario, van a usar lavamanos, van a usar fregadero. Y se construyen edificios sin planificar esa cosa y por eso hay un caos enorme en el sistema de acueducto y de aguas negras en todas las ciudades, en todas. En Santiago, por ejemplo, hay unos niveles de construcción altísimos, pero sin planificación. Y eso al final crea un caos tremendo, primero por el acceso vehicular, el uso de los servicios sanitarios, de las aguas. E inclusive, como tú dices, no se planifica, por ejemplo, que debe haber una estación de bomberos cada cierto perímetro, qué sé yo, cosas de servicios sociales que no se incluyen en las nuevas edificaciones, en las nuevas construcciones que se están haciendo. ¿Sabes lo que está sucediendo con el tema que tocaste, muy importante, de las aguas negras? Quizás te escucha alguien hablando de la nueva edificación y te va a decir, no, pero nosotros estamos construyendo los famosos pozos céticos. Allá se ha puesto muy de moda los famosos pozos céticos. ¿Qué son los pozos céticos? Los pozos céticos lo que albergan son el desperdicio de las aguas negras. Por esa agua está haciendo un uso de ese suelo ahí, cada vez que tú perforas un suelo para acondicionarlo para depósito de aguas, de aguas residuales negras sanitarias, tú estás lacerando ese. Y tarde que temprano, eso va a traer un problema de contaminación ambiental, que nadie está analizando eso. Vuelvo y repetimos, el maestro Vázquez y yo no estamos aquí haciendo ningún tipo de denuncia, ni diciendo que esas grandes empresas están obrando de manera, estamos en contra de ellos. No, lo que estamos es a favor de que las cosas se hagan como se deben de hacer, planificadamente y correctamente, porque esas personas, todas las edificaciones que el maestro Vázquez ha dicho, me supongo yo, entiendo yo, que hicieron un plan arquitectónico, sometieron ese proyecto arquitectónico y ese proyecto fue aprobado. Ahora hay que ver si ellos en la opinión pública sometieron también lo que fue el estudio de suelo y el estudio de efectividad de suelo. Una pregunta para ustedes. La construcción de pozos sépticos donde hay cloacas,
me imagino que no se construirán existiendo las cloacas, sino en áreas donde no hay cloacas, esos residuos de aguas negras tienen que ir a algún lado. Y la única solución es el pozo séptico. Respondiendo a tu pregunta, Virgilio, tú sabes lo que tú acabas de decir, lo mismo que venimos denunciando. ¿Por qué no hay cloaca? Porque no se planificó hacer ese proyecto, no fue una planificación previa para elaborar y desarrollar un proyecto. Si se planifica la elaboración de ese proyecto, lo primero que se contempla en esta planificación es hacia dónde van a ir las aguas negras y se hace un diseño fluvial y cloacal, se hace un diseño de cloaca para determinar hacia dónde van. Como no se hace ese estudio ni se ha planificado nada, se hace la edificación y, como tú dices, a algún lado tengo que mandar ese desecho, hago un pozo seco, que se ha puesto muy de moda. Hago un pozo y ahí deposito mi desecho, pero eso no es. O sea, se están haciendo edificaciones y proyectos y Sin entonces planes. Construyen un pozo séptico para los residuos. Ya. Igual que para el agua, hacen un famoso pozo tubular para poder sustraer el agua. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Y entonces, si tú hubieses prevenido, un planificador es un visionario, donde el departamento de planificación urbano de cada cabildo debe de ser una persona que esté totalmente a la vanguardia y guardián de eso. Porque el sector expansivo territorial en República Dominicana, si tú lo analizas, prácticamente le estamos quedando sin tierra, señores. Antes se respetaba lo que era la parte agrícola. Ya se está construyendo hasta en la parte agrícola. Por ejemplo, San Pedro de Macorís. Ahí había unos cañaverales. Pregúnteme dónde están. Esos cañaverales hoy en día son habitados. Están todos habitados. ¿Hubo una planificación ahí? ¿Hacia dónde va eso? No. Ahora, si tú planificas y dices, mira, en el 2045 se estimula de que la tasa de crecimiento va a ser de un tanto por ciento y por ende van a haber más vehículos, van a haber más seres humanos, se va a necesitar más vivienda, se van a necesitar más hospitales, se van a necesitar más cárceles, se van a necesitar más escuelas. Todas esas necesidades deben de ser planificadas bajo un sistema previo de anterioridad. No buscar la solución después de, es antes de. La planificación es la parte fundamental de cualquier ciudad o cualquier país en desarrollo. Y algo que debemos mencionar, Virgilio, perdón, algo que debemos mencionar muy importante. ¿De dónde se va a suplir la electricidad a ese nuevo vecindario? O sea que es otro caos también, porque cada vez que se hacen 20, 50 viviendas más, esa gente necesita electricidad. ¿De dónde va a venir? Y entonces por eso es que hay un uso abusivo del servicio eléctrico y por eso hay tanto problema, porque no se planifica. Miren, señores, nos quedan escasos 5 minutos. Wow, se fue rápido. Tratar de sintetizar el último tema que tenemos, que es la edificación vertical en las ciudades, sobre todo en las ciudades punteras. Vamos a hablar estamos hablando, todo esto es relacionado a nuestra querida Quisqueya, pero la edificación vertical desproporcionada que está sucediendo tanto en Santo Domingo como en Santiago. Tal vez Puerto Plata, San Francisco, San Pedro, que son las ciudades más pobladas. ¿Qué nos pueden decir? Vamos a limitarnos a 3 minutos cada uno, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a empezar con el maestro Vázquez esta vez. Bueno, yo vuelvo a lo mismo, diciendo que no hay planificación, se hacen los edificios, a veces de más plantas de lo que puede soportar el terreno. Por eso, porque no se hace un estudio de suelo. Y muchas veces esos edificios comienzan a craquearse, a sufrir estructuralmente, porque no se planificó. Los parqueos, también, y tengo que decirlo, muchas de esas edificaciones es porque la gente tiene dinero y porque aparece un tipo que dice yo quiero un edificio de 15, 20 plantas. Pero realmente, si hubiese regulación, esas cosas no se dejan construir así por así. Pero tú sabes cómo es nuestro país. Marcos. Yo
totalmente de acuerdo con el maestro Vázquez. Hacia mi criterio arquitectónico, eso en su gran mayoría, no en todo, porque algunos quizás habrán hecho el estilo de suelo. Pero yo lo que primero tengo que decir es que debemos agradecer a Dios Todopoderoso que República Dominicana no es el epicentro de muchos sismos y de terremotos y nada de eso. Si nosotros fuéramos como la Ciudad de México, esas ciudades, esos países donde habitualmente existen los terremotos, yo te hubiese dicho que otra historia hubiese sido Dominicana. Esos edificios verticales han sido parte de la irresponsabilidad de muchas empresas de construcciones y muchos de nosotros arquitectos y muchos ingenieros que construimos de manera irresponsable esas edificaciones, con muchísimos vicios de construcciones y muchísima problemática, sin un debido estudio realmente de suelo y sin la planificación adecuada correspondiente, porque todo, vuelvo y te digo, todo cae en la planificación, en el estudio de suelo y en el respeto de la demarcación territorial. Allá hay que pasar una ley que existe, la de respeto a la demarcación territorial. Allá no es verdad que en un sector donde no se permitía antes que hicieran un edificio, ahí te construyen hasta una zona franca. Ahí te construyen hasta una zona franca. Y dice, supuestamente la demarcación territorial dice que en esa área solamente pueden albergar viviendas de no más de 2 niveles. Pero llega, como dice el maestro Vázquez, llega un empresario y compra una esquina de ese lugar, quiere hacer una torre y se lo permite. Sin ver las condiciones adversas a que él pudiese construir ahí. Concluyo diciendo, la falta de planificación en la República Dominicana y el clientelismo nos va a llevar a un colapso irremediable, porque nos estamos quedando sin terreno, y quedarnos sin terreno con una previa planificación es un problema, porque ya perdimos lo que no tocamos el tema, ya perdimos lo que es la identidad del criterio arquitectónico. Allá no hay criterio arquitectónico menos. Ahora mismo tú no sabes que la arquitectura de nosotros es la acostumbrada barroca, acostumbrada. No, ahora mismo ahí tú llegas y ves edificios que parecen una arquitectura alemana, como al lado de una arquitectura española, alrededor de una arquitectura renacentista. O sea, hay un desorden de criterio cuando nosotros siempre fuimos, a mi punto de vista, nosotros fuimos una fusión de criterio arquitectónico histórico y contemporáneo. Hemos perdido todo eso. Entonces, alguien tendrá que vender en nosotros, pero para eso, la Asociación de Arquitectos Tradicionalistas vamos a tener la voz sonante y cantante para orientar, para seguir orientando, para tratar no de buscar conflictos, ni de buscar problemas. Nuestra idea central no es el enfrentamiento, es como dije anteriormente, es tratar de revivir ese arquitecto que estaba en su casa, traerlo a que él pueda sacudir y traerle sus experiencias ya vividas, exponerlas, tratar de formar el museo de arquitectos tradicionalistas, exponer todos esos materiales de trabajo, por exhibirlo, y si podemos aportarle algo a la sociedad, aquellos que tienen miren, Santo Domingo es muy buenos urbanistas, este es el arquitecto Moisés Vicaíno, muy bueno, deben de buscar esos buenos técnicos y darle trabajo, permitirle que ellos hagan una planificación urbana viable, es mi humilde opinión, Virginia. No estoy haciéndole crítica al gobierno, no crítica nada, estamos hablando como arquitectos, la preocupación mía es arquitectónica, o personal. Claro, criterio arquitectónico. Bueno, pues gracias Marcos por esta hora que estuviste con nosotros. Gracias maestro Vázquez por tantos conocimientos que ambos nos han traído esta tarde. Esto vamos a repetir la segunda parte en unas semanas, porque se quedó un tema por ahí. Se quedó el tema ese. Vamos a hablar en la próxima un poquito más sobre los distintos, esa mezcolanza que hay últimamente, de esa mezcla de estilos arquitectónicos que tú ves allá. Vamos a hablar un poquito más extenso sobre eso. Y también vamos a hablar un poquito más extenso sobre la planificación urbana. Eso va a ser en la próxima. Así que muchísimas gracias, Marco. Quédate por ahí, porque falta ahora para cerrar. Dime, Marco.
Yo le decía al inicio que yo era un poeta frustrado, porque también canto Maestro Vázquez. Y yo Sí. quisiese tratar de ver si me invento un poema de manera mediática ahora mismo, a ver si me sale. Si calla mi voz y no se escuchan mis quejidos, si mi lamento no llega, ¿qué será de mí cuando mi muerte llegue y la historia no me reconoce? Bravo, Wow. bravo. Ahí está, maestro Vázquez. Ahí está. Tenemos al poeta Marcos Ken también por aquí. Gracias, Marcos. También tenemos otro poeta que también es articulista nuestro, que es Ramón Medrano, que está por ahí escuchándonos. Ramón Medrano es poeta también. Ah, bueno, tú estuviste, Marco, cuando habló Medrano de las tierras raras, tú estuviste Sí, ahí, correcto. tú estuviste con nosotros esa vez. Tenemos varios poetas y el maestro Vázquez es poeta, porque el maestro Vázquez también es cantautor, poeta también. Quiero A mí que... me gusta leer poesía. Yo soy declamador. Digo, no es que soy declamador, yo soy, ¿cómo te digo? Aspirante a declamador. Lo hace bien, lo hace bien, lo hace bien. Gracias, maestro Vázquez. Yo he declamado en alguna fiesta que ha hecho el maestro Vázquez. Marco, Según el envíame, maestro Marco, Vázquez, que lo hago bien. a Marco que me envíe una poesía que se la voy a musicalizar. Un poquito más larga. Correcto, correcto. Gracias, Ok. Marco. Ah, bueno, qué No bien. te olvides que te la voy a Sí, sí, musicalizar. sí. Sí, gracias. Perfecto, para pasarla por aquí. Marcos, quédate por ahí que vamos. Gracias, Marcos, de nuevo. Excelente. Gracias a ustedes. Tenemos comunicado. Maestro Vázquez, pues nada, vamos a cerrar con una canción que usted nos mandó. Como siempre, cerramos el programa con una canción del maestro Vázquez. Adelante, Tú sabes maestro que, Vázquez. tú sabes que hay un punto interesantísimo que quería tratarlo, pero para la próxima. Marco, no sé si a ti te pasó que hacías un diseño, pero el tipo no tenía dinero, entonces hacía primero una pared y cuando conseguía el dinerito hacía la otra pared. Sí. Y después Bueno. se quedaba que le faltaba el techo. Se le acabaron los cuartos. Eso se Bueno. ve mucho allá. Sí. Adelante, maestro Vázquez, que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, esta canción, hermosísima canción, Historia de un amor, cantada por Isabel y por mí, es una canción de la que más nos gusta y tiene un romanticismo enorme. Escúchenla y disfrútenla. Porque Dios me hizo verte para hacerme sufrir más.
de Isabel Vázquez. Historia de un amor precioso. Gracias, maestro Vázquez y su esposa Isabel. Hacía mucho que no escuchábamos a Isabel por aquí. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final. Vamos a ver si Vilma viene por aquí y nos da el total de audiencia hoy. Ah, pero mira, hoy tuvimos muy bien, Vilma. A ver. Mira cómo tuvimos hoy. 23.782. 23.782 personas en vivo. En vivo. Que después por las plataformas en diferido vamos a tener más que eso todavía. Bien, señoras y señores, gracias Marcos, gracias maestro Vázquez. Pablo no pudo estar con nosotros hoy, Pablo Nelson Rodríguez, porque le llegaron unas visitas desde Boston, Massachusetts. Así que por eso Pablo no está aquí con nosotros. De modo pues, señoras y señores, gracias a todas esas 23,000 y pico de personas que estuvieron con nosotros. Muy agradecidos por la presencia de ustedes. Y nada, nos despedimos como siempre se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.